Saludos amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Efecto AA por la www.fmradio.lat, Fuerza en Movimiento, radio web y podcast. Estaremos acompañándoles el día de hoy Ana Victoria Guedes y Andrés Ávila. Vamos a darle inicio. Este es nuestro primer programa de este maravilloso año 2026 y vamos a darle la bienvenida a todos ustedes quienes están conectados a esta hora. Hoy, escuchando el primer programa de Efecto AA y tenemos un tema para hoy extraordinario. Así es, bueno, vamos a estar hablando, ¿no?, de ese efecto precisamente que tiene los temas musicales sobre la psique de nuestros jóvenes, de nuestros adultos contemporáneos que, bueno, se han conectado con estas nuevas tendencias musicales y cómo eso puede afectar su vida cotidiana, ¿no? Cómo nos puede llevar o a dónde nos puede llevar el hecho de estar escuchando sin percatarnos del nivel vibracional que tienen estos temas musicales. Sí, hay que tomar en consideración, Andrés y todos quienes nos están escuchando, que no solamente es el ritmo, ¿ok? Que obviamente ya estudios han validado que el tipo de música que se utiliza es de baja frecuencia. Estos son los expertos que han hecho sus estudios. Ustedes los pueden hacer las investigaciones pertinentes al tema y siempre los va a llevar al mismo resultado. Eso nosotros estamos confirmando o validando algo que ya ha sido identificado por la ciencia en este sentido, por la neurociencia, que es la que se encarga de hacer todo este tipo de análisis con respecto a las frecuencias o a las ondas sonoras que entran por nuestros oídos, que son captadas a nivel neurológico, que quedan grabados como huellas en nuestro inconsciente y que posteriormente esto va a generar algún efecto o positivo o negativo en nosotros. Pero además, la letra de la música, la letra de esa canción, de ese arreglo musical, ¿qué impacto puede tener este arreglo, no solamente de la letra, sino de la música? En conjunto hace un tema y ese tema es el que viralizan, el tema es el que lleva a que las personas se conecten con este tipo de vibración. Y obviamente nosotros los seres humanos tenemos una etapa en nuestro desarrollo en donde todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, se descarga de manera automática en nuestra mente subconsciente. Es muy diferente al adulto que puede discernir entre una música y otra, entre una letra y otra, y entonces dice, no, pero esto no me gusta. Hay un tipo de escogencia cuando escogemos entre uno y otro tema, ya lo estamos haciendo desde la conciencia. Pero un joven, un niño, probablemente no sea capaz de hacer ese discernimiento si lo está escuchando de las personas en las cuales él confía que son sus padres. Y ahí es donde está el asunto, ¿no? Claro, y fíjate que es un tema definitivamente sumamente interesante, que tiene varias cosas que analizar. Por un lado, en esos estudios que se han realizado sobre diferentes géneros musicales en diferentes épocas, se puede determinar o se ha podido determinar que la música entre los 60 y los 80 tenía era muy rico, ¿no?, el contenido musical. No solamente porque las letras tenían un contenido, había, como dicen por allí, poesía dentro de los temas musicales, sino que además hay una gran cantidad de instrumentos, es decir, hay agrupaciones que inclusive utilizan orquestas sinfónicas para complementar la composición de sus temas musicales, ¿no? Entonces está el músico, el principal, el famoso, el que la persona por lo general reconoce, pero siempre estaba acompañado de una orquesta, de una banda, ¿no? Como se le conocía, por lo menos a los de rock se le decía banda de rock, pero era una agrupación, ¿no?, que tenía guitarristas, bateristas, quien tocaba el piano. Entonces había instrumentos musicales y además quienes estaban allí, esos músicos, se esmeraban en ser los mejores tocando esos instrumentos y había como una competencia allí con respecto a quién era el mejor guitarrista de tal época, y eso siempre lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa esto? Que los músicos se esmeraban en componer cosas, temas musicales que nos llevaran a nosotros a un momento de relajación, de éxtasis, de alegría, de euforia,
también de análisis, porque las letras tenían algo que analizar. Pero lamentablemente desde la época ya de los años 2000 en adelante, eso empezó a bajar el nivel y empezaron a entrar géneros musicales, los cuales son muy agresivos. Primero eran muy agresivos, ¿no? Como que la gente está molesta, expresando algo, pero con groserías y todas estas cosas. Y poco a poco ha ido mutando a un elemento que hoy en día nadie entiende lo que están hablando. O sea, tú lo escuchas y tú dices, ¿pero qué dijo? O sea, tú no entiendes qué dice, por lo menos uno que está acostumbrado a hablar, como dicen por allí, claro y raspado. Exacto. O sea, con claridad. Entonces uno escucha eso y dice, pero no entendí lo que dijo. Los muchachos, por alguna razón, están en capacidad de entenderlo. O de no entenderlo. O de no entenderlo, sino solamente dejarse llevar por el ritmo. Pero lo más impresionante de todo esto es que ahí no se utiliza ningún tipo de instrumento musical. Allí todo es grabado con música que ya está preestablecida en las programas de computadora, son software. Entonces lo que hacen es montar la voz del individuo y colocarle ese mismo tono musical, ese mismo ritmo, o sea que no hay una variante y todas son iguales. De hecho, por eso es que es tan difícil diferenciar quién es el supuesto cantante de una y el supuesto cantante de otra. O sea, porque si escuchas las voces de las muchachas, de las mujeres, todas son iguales. O sea, tú no identificas quién es quién. Y si son los hombres es lo mismo. Entonces, quizás es por lo que facturan, ¿no? Económicamente hablando, de que tú, ese es, porque lo nombran y lo nombran. Pero realmente tú no identificas, si te ponen ahí la música sin ver el rostro, tú no sabes cuál es la diferencia entre uno y otro, porque todas son iguales, los ritmos son los mismos, pero el problema y lo más grave de todo es que lo poco que se puede entender, que es el lenguaje corporal, que los videos que han hecho en los conciertos y todas estas cosas, es precisamente la vestimenta, cómo el lenguaje, ¿no? El baile que utilizan. El lenguaje corporal. Todo ese lenguaje corporal, no solamente del artista, digámoslo entre comillas, sino del grupo de personas que los acompañan, bailarines, etcétera. Todos los bailes son extremadamente, digamos, sexualizados, ¿no? Exacto. Y entonces, cuando hacen el paneo por el público asistente, que todos son muy jóvenes, personas muy, muy jóvenes, inclusive hasta menores de edad, pero uno los ve con aquella alegría, cantando aquello. Entonces, pero eso es lo que se está metiendo en su mente. Y entonces todavía nos preguntamos a veces, oye, pero ¿por qué será que ahora hay tantas niñas menores de edad embarazadas? Que ya tienen hasta 2 niños. Entonces, ¿y qué está escuchando? Exacto. Todo el día? Ese es un programa. Es un programa. Es un programa que se descarga a nivel ya de nuestras ondas auditivas, o estamos captando, es que nosotros somos, de verdad, que somos una de las cosas más maravillosas que ha creado Dios. Y nuestro cerebro es increíblemente fantástico, es una tecnología biológica. Pero ¿qué pasa? Que se descarga el programa, es un programa que va en detrimento de la sexualidad. No estamos siendo objetivos a la hora de nosotros calificar si es bueno o es malo, ¿no? Sino que estamos viendo el impacto que está causando este tipo de lenguaje corporal, este tipo de mensaje que están enviando no solamente a través de la letra, sino del contenido musical en sí a nuestros jóvenes. Y eso, por supuesto, descarga un programa netamente sexual y que obviamente todos somos seres sexuales, pero ¿qué pasa? Que de allí nacimos. De ahí nacimos, de la sexualidad, y es algo bellísimo, es hermoso, pero está este contexto en donde los jóvenes, ¿a qué edad está preparado el ser humano para tomar ciertas decisiones en su vida? Entendiendo ahorita de que tenemos que tener esta cultura de sexualidad responsable, enviarle a nuestros jóvenes este tema que también, suponte que nosotros no los tuvimos, vamos a poner un ejemplo, pero que nosotros estamos en la capacidad de desarrollar en nuestros jóvenes un tipo de sexualidad que los haga mejores seres humanos, que sean más responsables y más capaces de hacerse responsables de su cuerpo, que es su templo, es la biología perfecta, y cuando nosotros estamos en capacidad
de poder observar todo lo que Dios nos ha regalado para que podamos experimentar la vida. Entonces decimos, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando la vida. Fíjate, yo tengo aquí un concepto, este concepto está desarrollado por la IA, o sea que usted ahorita busca en Google y pregunta lo que usted desee y la IA le va a responder como que supiera más que nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, la música impacta profundamente el inconsciente al evocar emociones, recuerdos y activar áreas cerebrales relacionadas con el placer, la memoria y el movimiento, liberando neurotransmisores como la dopamina y modificando nuestro estado de ánimo sin que seamos plenamente conscientes, creando asociaciones subconscientes que influyen en nuestro comportamiento y bienestar. Y este concepto es generado por la IA. Es el cúmulo de información que está en la red, de todas esas investigaciones que se han hecho. Que se han realizado y lo que hace es... Esta tecnología hace un resumen muy concreto de todo el resultado que han tenido todas estas investigaciones. Y fíjate que nosotros podemos evidenciarlo porque obviamente hemos pasado por algunas etapas en las que hemos escuchado diferentes géneros musicales, hemos conocido de diferentes géneros musicales. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a empezar por el rock, que siempre fue muy atacado, sobre todo por las instituciones religiosas, y vamos a decirles instituciones porque son instituciones, y ya vamos a detallar un poquito eso. Esas instituciones, ellos alegan de que esos temas musicales tenían el sonido, la guitarra, la cosa, no sé qué, y la vestimenta de algunos integrantes de algunas agrupaciones, porque no eran todas, por supuesto. Entonces hay que empezar a diferenciar ese rock pesado, sin letra, poco profundo, al cual entonces, como vieron, y eso también es otro tema que debemos observar, alguien se dio cuenta de que muchas personas estaban siguiendo ese tipo de género musical, ese estilo musical, y entonces empezaron a introducir estos elementos dañinos, ¿no? Que al final terminaron generando como un rechazo hacia ese género musical que simplemente utiliza instrumentos que además hay que tener mucho talento para poder tocar esos instrumentos, batería, guitarras, bajos, pianos, porque tienen muchos elementos allí. Pero empezaron a desvirtuarlo, obviamente introdujeron entonces el elemento dañino. Asimismo pasó con el género de la salsa. Cuando nos venimos a Latinoamérica o con las rancheras, todas eran de peleas, adulterio, falta de respeto, bueno, que la gente se quiere, lo que llaman por ahí cortavenas, para hablarlo normal. En criollo. En criollito. Y entonces, bueno, igual pasó con el género de la salsa, empezaron unas canciones así como medio alegres y no sé qué tal y lo otro, y empezaron a derivarlos, empezaron a llevarlo, entonces que si la cárcel, que si la droga, que si la prisión, que si no sé qué. Entonces, bueno, en ese mar empezó un grupo de personas a conectarse con ese lado negativo, porque empezaron a tergiversar el impacto que tuvo por los sonidos que habían allí. Habían unos sonidos muy ancestrales, tambores, otros elementos musicales, instrumentos que nos conectan con lo ancestral. Entonces, al percatarse de eso, empezaron a meterle unas letras muy horribles, hasta llevarlo al tema también de una tergiversación en la sexualidad de las personas. Empezamos a escuchar aquello que decían salsa erótica, y entonces ahí no se hablaba otra cosa que no fuera sexo, en esos temas de esa época. Entonces, bueno, fíjese cómo de unos géneros musicales que empezaron muy bien, con temas que, provocaba escuchar, que eran muy agradables, los llevaron a un extremo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a través de ese mecanismo podían empezar a hipnotizar, de alguna manera, vamos a decirlo, a un determinado grupo de personas que, bueno, se identificaban con ese género musical. O sea, se lo empezaron a dañar, pero poquito a poco, y las personas no nos dimos cuenta o no nos estábamos percatando de lo que ocurría en ese momento con los estilos musicales, los géneros, hasta llevarlo a lo que vemos hoy en día, a lo que estamos viendo hoy en día. Pero todo empezó allí en lo que ya pudieron ver que era un mecanismo de dominar las masas. Y cuando me refiero a las instituciones religiosas, ellos no escapan de utilizar los temas musicales y la música como un elemento, un instrumento de control social. O sea, yo hace muchos años tuve una experiencia personal en la que
alguien me invitó a un templo de un culto allí, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, cuando después no digas que no te lo estoy advirtiendo, en algún momento te van a empezar a pedir dinero. No, ahí nunca piden dinero. Nunca piden dinero, no, no, ahí te van a pedir dinero. Pero bueno, voy a ir porque ella pensaba que estaba salvándome de algo, ¿no? Entonces yo, bueno, vamos para que vaya. Y voy. Y entonces estoy ahí en la cuestión y empezaron con una música maravillosa, una muchacha que cantaba así, eso, y bueno, o sea, ritmo así tipo merengue y no sé qué, y aquella alegría, aquella cosa, y todo el mundo, ¿no? Y entonces después ya cuando le tocó hablar a la persona que le tocaba hablar, entonces empezó a echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? De que el templo le faltaba esto, que no tenía aquello, que lo otro, empezó a echarle la culpa a todo el mundo y por supuesto le pusieron, ya cuando empezó a hablar de una cuestión ahí de la Biblia, aquella musiquita nada más con un piano así muy, ¿no? Entonces la gente fue como bajando el nivel. Entonces yo estaba era observando la cosa. Tú te colocaste unos algodoncitos, unos tapones. No, yo estaba observando mi cuestión, porque obviamente no, como no, uno no está conectado con esa cosa, simplemente lo que estaba era de observador. Ok, excelente. Entonces, me vi todo mi plano allí y entonces ya cuando todo el mundo estaba y empezaron a hacerle cosas en la cabeza a la gente y otros se desmayaban y no sé qué, y en medio de esa cosa salieron una gente con unos paqueticos a solicitarle dinero, ¿no? Que ponga aquí. Entonces, bueno, ya estaba en ese tiempo empezando el tema de las transferencias, no era pago móvil, sino transferencias. Entonces, ay, no cargo efectivo. Bueno, aquí está en el sobrecito, está el número para que puedan hacer la transferencia. O sea, te lo puedes llevar y la haces en tu casa. Pero el asunto es que ya la persona salió de ahí con el compromiso de que el templo se está cayendo y tú veías aquello full, aquellas cornetas extraordinarias, las agrupaciones musicales y todo, pero el templo se está cayendo y entonces si usted se quiere comer un buen bistec, usted tiene que dar tanto, o sea, dar tanto porcentaje de su broma. Y todos salieron de allí bajo hipnosis total, o sea, y otros daban la broma de una vez y todo eso, ¿no? Entonces, allí es donde uno dice, todas las que pertenecen a esa misma cuestión, digamos, oscura, por no decir otra cosa, utilizan ese mecanismo que ya está conocido, está avalado científicamente, de que a través de la música tú puedes programar a un determinado grupo de personas o a una población para llevarlo a tu propósito. Así y eso nos lleva a otro tema, que entonces, ¿quién hace ese propósito? Sí. Debemos analizar. Si tenemos libre albedrío o no, como dicen, ¿no? Exactamente. Bueno, Andrés, pero a esta hora vamos a hacer un inciso musical. Vamos a disfrutar de buena música. Vamos a disfrutar de buena música y enseguida continuamos con más de Efecto AA y por supuesto de otros temas de interés. Bueno, y estamos de vuelta con Efecto AA a través de www.fmradio.lat. Recuerda que también nos puedes seguir en Instagram en arroba fmradio1974. Ese es nuestro Instagram. Allí te vamos informando y te vamos diciendo también de las cosas que vamos haciendo acá en Fuerza en Movimiento, radio web y podcast. Recuerda que, bueno, nosotros estamos destinados a llevarle programación, todo, al crecimiento personal desde diferentes ámbitos, desde diferentes visiones, pero siempre con el objetivo, con la idea de dejarle allí alguna herramienta, alguna información que sea de interés para usted y que le permita entonces apalancarse para crecer. Así es. Y bueno, vamos a invitarlos también, Andrés, que este programa va a salir en diferido por nuestro canal en YouTube. Estamos empezando esta Fuerza en Movimiento, es nuestro primer programa, nuestro primer episodio y va a salir en diferido. Así usted también puede escucharlo, también lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal. Estamos empezando apenas a promocionar nuestro canal en YouTube y este programa lo pueden escuchar completo porque va a salir en diferido en YouTube. Pero además, como dijo Andrés, FM Radio Fuerza en Movimiento 1974 en Instagram para que nos deje los comentarios, que también pueden utilizarse las dos plataformas, ¿no? Tanto claro. Instagram como YouTube, para hacer algún aporte. Claro. Porque esta revista, este magazine que estamos empezando a diseñar para todos ustedes es con el objetivo de que ampliemos nuestra conciencia y tengamos una vida
de bienestar, que estamos creando cultura de bienestar para todas y todos. Obviamente esto va dirigido a quien quiera conectarse con esta información. No, y fíjate, tenemos 2 vías de streaming además, porque es www.fmradio.lat y www.fmradio.com.be. Eso lo lleva a nuestra página web, que allí también tiene gran información, y además allí nos puedes escuchar por radio. También puedes descargar nuestra aplicación, tenerla allí en el teléfono y simplemente abrir la aplicación, inmediatamente nos va a poder escuchar en formato radio por el streaming. Así es, así que no tiene excusas para no dejar su valioso aporte, que tiene que ver con este primer programa, que es sobre el impacto de la música en la mente subconsciente. Y fíjate tú, vamos a leer aquí un poquito sobre los efectos en el cerebro y el inconsciente de lo que tiene que ver con la música, ¿no? Número 1, liberación de neurotransmisores. Desencadena dopamina, que nos lleva al placer, serotonina y oxitocina, generando euforia o calma. Estos son los neurotransmisores de la felicidad, ¿ok? Si lo hacemos desde la conciencia, y si estamos escuchando una música que nos va a llevar a una actividad consciente y plena, excelente. Pero si no, entonces ya sabemos el libre albedrío que está allí, ¿no? Exacto. Que desde la conciencia tú eliges qué tipo de música vas a elegir, no solamente para ti, sino para tu familia, que estás escuchando, que tus niños están escuchando ese tipo de música. Otro efecto es la activación emocional. Intensifica emociones primarias, alegría, tristeza, y secundarias, provocando escalofríos o cambios de ánimo. Esto sucede cuando una música en particular, o una letra o una composición musical dejó algún tipo de efecto en alguna persona. Una ruptura sentimental, vamos a poner el ejemplo. Y suponte ese día se citaron en un restaurante y el novio, en este caso de una muchacha, vamos a poner en específico, la citó para comer. Obviamente él llevaba en su mente decirle que ya no quería seguir la relación. Vamos a poner este ejemplo. Este es un ejemplo hipotético para confirmar este segundo efecto. Como lo hemos visto en películas. Como lo hemos visto en películas. Y resulta ser que ellos se citan, están en el restaurante tiene una música, vamos a poner que era de Rocío Dúrcal, estaba en el fondo Rocío Dúrcal, y el novio de la muchacha le dice, mira mi amor, ya definitivamente, ya yo no quiero seguir en la relación, que no sé qué. Y la muchacha se quedó así como que impactada. Ella no se esperaba una noticia de ese tipo, ¿no? Y de que la fuera a impactar negativamente. Y lo otro es que ella no está consciente de que estaba escuchando a Rocío Dúrcal, pero tu mente subconsciente es tan poderosa que sí lo asocia. Asocia a Rocío Dúrcal con una ruptura sentimental. Entonces, bueno, ella se va, llora y todo aquello, y el despecho, la cosa aquella que tiene que pasar, aquella tristeza, y cuando en algún momento de su vida se recupera de aquel dolor, eso va a quedar en su recuerdo. Esta joven, más adelante, va a escuchar a Rocío Dúrcal y ella no va a saber por qué le está dando ganas de llorar, porque no va a asociar a Rocío Dúrcal con la ruptura que tuvo en algún momento con una persona a la cual ella estaba queriendo demasiado. Entonces, ese recuerdo pasa a la mente subconsciente, usted no se está dando cuenta, pero nuestra mente subconsciente es suprainteligente. Ella está guardando todo, está guardando lo visual, está guardando lo auditivo, está guardando el impacto y va a asociar siempre Rocío Dúrcal con ese impacto que tuvo en algún momento con aquel novio que pudo haber tenido. Ella no se va ni a dar cuenta que por qué se pone triste cuando está escuchando a Rocío Dúrcal. Otro de los efectos dice la memoria y recuerdos. Esto tiene que ver con el segundo efecto, que conecta melodías con experiencias pasadas, trayendo recuerdos y sentimientos asociados de forma casi impredecible. Esto está confirmando lo que les acabo de mencionar. Otro efecto es la relajación y estrés, relaja el cuerpo y la mente, reduciendo el estrés y la ansiedad. Si usted está escuchando un sonido de río, un sonido de pájaros, ¿qué va a hacer usted automáticamente? Relajarse. Conecta con relajación. ¿Por qué? Porque ya el cerebro tiene ese programa, ese código, que cuando usted escuche pájaros y cuando escuche sonidos relajantes como el agua, se va a relajar.
Eso va a llevar un impacto positivo. Fíjense ustedes, el impacto negativo y el impacto positivo. Otro efecto es la atención y la cognición. Mejora la atención, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas como la planificación y la flexibilidad. En este sentido, si nosotros estamos escuchando Mozart, que para los estudiantes desde hace muchísimos años, a mí me decían, escucha Mozart mientras estás estudiando para que todo se te grabe. Eso está comprobado por la neurociencia. Si un estudiante empieza a conectarse con la música de Mozart para cuando esté haciendo un trabajo de investigación, etcétera, eso lo va a hacer que reflexione mejor, que haga su análisis, etcétera, que lo lleve a hacer un buen trabajo. Y eso está confirmado. Yo nunca he hecho ese tipo de estudio, pero la neurociencia sí lo ha hecho y a mí como estudiante lo aproveché muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando estaba estudiando matemáticas. Bueno, es que siempre se ha dicho que ese tipo de composiciones musicales llevan a estado alfa, que Sí. es precisamente el estado en el que podemos visualizar, crear y aprender. Exacto. Y la mayoría de la música de Mozart está por sobre los 432 Hz, que es un sonido que nos lleva a las ondas cerebrales alfa, incluso a las teta, que es en donde se descarga todo el programa. Por eso es que los estudiantes que anteriormente, de mi época, que estudiaban medicina y todo eso era lo que escuchaban para poder grabar y de una manera amplificar ese conocimiento que estaban recibiendo en ese momento. Y el último efecto es la influencia en el comportamiento. Crea mundos de sentidos que, aunque subconscientes, influyen en nuestras reacciones y las reacciones ya de tipo colectivo. Entonces, fíjate cómo la influencia, el impacto que tiene la música, las composiciones musicales en nuestra psique, en nuestro cerebro emocional. Claro. Y nosotros somos eso, o sea, todo lo que nosotros hacemos permanentemente es una respuesta inconsciente a lo que ya tenemos grabado allí en nuestra mente, que es súper poderosa. Claro, y fíjate que hay dos cosas allí. Primero, lo que debemos evaluar, si realmente nosotros somos o somos el cúmulo de toda esa información que hemos venido recibiendo. Somos eso, lo segundo. Entonces, eso que llaman personalidad, entonces tenemos que valorar si es realmente propia o es inducida. Porque a veces, no, yo soy tal cosa, es que mi personalidad es así, ya va. Pero si estás copiando un personaje de artista de la música, si estás copiando porque es un patrón de conducta inducido, si estás copiando un elemento religioso, si estás copiando a un artista famoso, entonces, bueno, no eres tú, estás copiando un patrón ajeno que te están induciendo. Ahora, nosotros tenemos en eso poderoso que decías de la mente, se ha descubierto recientemente bajo precisamente estudios científicos, porque no estamos hablando de nada aquí que no ha sido estudiado profundamente. Se decía que uno de los poderes más extraordinarios que tenía el cerebro y la mente era la capacidad de la regeneración de la neuroplasticidad, ¿no? Precisamente de transformar y de crear nuevas células y nuevas neuronas, nuevas rutas neuronales. Ahora bien, se ha descubierto que el poder más amplio que tiene el cerebro, y en este caso la mente, es la posibilidad de observar nuestros pensamientos. Exacto. Es decir, nosotros podemos, antes de hablar, observar lo que estamos pensando. Entonces hacemos un alto, epa, ¿y por qué yo estoy pensando esto? ¿Qué me llevó a pensar eso? Entonces, esa posibilidad de observar nuestros propios pensamientos es el poder más grande que tiene el ser humano y lo tiene en la mente, en lo que conocemos como la mente. Entonces vamos a empezar a observar nuestros pensamientos, que son los que nos llevan a nuestras conductas. Así es, Andrés. Eso, para poder modificar. Exacto. Y tú lo acabas de decir, es súper importante que sepamos esto, que tenemos la capacidad de reprogramarnos, que cuando nos observamos y porque yo he estado, mira, yo he estado conectado con este tipo de música todo este tiempo y por eso es que tengo todo esto a mi alrededor. Hacerse responsable, ¿verdad? Que en algún momento, obviamente, porque todos hemos pasado por esos filtros. Claro. Que en algún momento nos vamos a ser conscientes de lo que tenemos en este ahora, ¿verdad? Tienes la vida que quieres.
cuántas relaciones de pareja has tenido que sobrellevar en esta vida, si has estado en modo cortavena, ¿no? Ujú. Si hemos estado en modo víctima, Claro. porque eso también nos lleva a comportamientos como lo dice la neurociencia, a tener siempre comportamientos repetitivos. Me hago la víctima, soy la víctima, pero todo es inconsciente. Lo que nosotros no nos damos, no tenemos esa capacidad cuando estamos así en automático, es que no de observar nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Entonces, cuando observamos nuestros pensamientos y nuestros comportamientos, entonces llegamos pero es porque yo tengo este programa, porque yo he estado escuchando este tipo de música todo este tiempo. Y obviamente, si yo estoy pensando todo el tiempo en la víctima, en el personaje de novela, Lupita Ferrer y todos esos personajes que lloraron dramáticos y todas esas cosas, obviamente mi vida va a ser así. Entonces, observe cómo es su vida. Observe si su vida es una vida de novela. Porque si es una vida de novela, es una vida a la cual usted ha sido programada. O se siente un personaje de película. O igual también. Sí, nosotros tenemos un amigo, él le decían popularmente conocido en el estado Zulia, en Maracaibo, precisamente como Carlitos Tragedia. Porque bueno, él, todas las tragedias que él iba a ver una película y le gustaban mucho esas de Kung Fu y todas estas cosas, y sabes que las películas chinas tienden a ser muy dramáticas, sí. Y entonces, bueno, él parecía el personaje, o sea, lo que le faltaba era hablar en el idioma, pero era muy dramático, pues entonces le decían Carlitos Tragedia, pero era que el estilo de películas y los personajes, ¿no? Que él buscaba con el cual siempre se conectaba. Exacto, estaba de moda así Bruce Lee y otros personajes así asiáticos que estaban impactando, ¿no? En el cine mundial. Entonces, bueno, y en esas series de televisión y esas cosas, había algo así como Watch and Ken, algo así que se llamaba el personaje, que era una serie, pero con un señor asiático. Entonces, bueno, él copiaba mucho ese tipo de personajes. Y entonces le pusieron como sobrenombre Carlitos Tragedia, porque era, o sea, en su forma de hablar y todo era muy trágico, pero cuando nosotros, oye, pero ¿por qué Carlitos siempre está así como... Y claro, él creía que era así de Kung Fu y buscaba para inscribirse en karate y esas cosas, y era porque, bueno, él estaba siguiendo ese patrón. Claro. De conducta de esos personajes en específico, como él quería hacer. Él quería pelear como Bruce Lee, quería, no entendiendo de que siempre había allí de trasfondo el mensaje de que para lograr ese nivel había que pasar por un proceso de disciplina. Eso incluye muchas cosas, ¿no? Alimentación, preparación mental, física, etcétera. No solamente era tomar el asunto del drama. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo todas esas cosas, desde pasando de música a películas, nos pueden influenciar en nuestra manera de pensar, en nuestro comportamiento, porque es esa información que se va quedando allí, pero es la que va moldeando esa personalidad que nosotros creemos que tenemos, que al final es una copia de lo que estamos viendo afuera y no es lo que nos permite conectarnos realmente con nosotros desde adentro, porque bueno, estamos extrayendo de afuera información. Bueno, vamos a disfrutar de otro tema musical, hablando de todos estos temas, por supuesto de muy buena calidad, y así vamos a despedir su programa Efecto AA a través de la www.fmradio.lat. Me acompaña Ana Victoria Guedes, que además es la gerente de producción de FM Radio, de Fuerza en Movimiento, radio web y podcast. Y bueno, Andrés Ávila, siempre con el gusto de poder compartir primero con todas y todos ustedes, por supuesto con Ana, de todos estos maravillosos temas que hay y que existen y que son parte de esta cotidianidad que nos rodea. Así que bueno, la invitación es para que estén pendientes para el próximo viernes. Recuerden que va a salir en diferido el programa del día de hoy. Vamos a tenerlo en YouTube. Y por supuesto, decirles que todo lo podemos cambiar. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los resultados iguales. Pero si tenemos constancia, perseverancia, voluntad sobre todo de hacer los cambios en nosotros, por supuesto vamos a ver un efecto diferente. Así que si usted quiere cambiar esos programas que
ya están obsoletos, ya es momento de que cada uno de nosotros tenga pensamientos propios y diga si esto es lo que realmente quiero para mí, para mi familia, bueno, siga haciendo lo mismo. Si no, conéctese con algo diferente, algo que lo haga crecer, que lo haga evolucionar como ser humano. Para eso hay que tener mucha voluntad. Y también en diferido, Ana, en Fuerza en Movimiento, radio web y podcast, el mismo viernes, pero a las 6 de la tarde. Excelente, así que un abrazo desde nuestro corazón para todos ustedes y por supuesto Andrés Ávila como director general de Fuerza en Movimiento. Un abrazo y será hasta el próximo podcast. Hasta luego.